como una ciudad que tiene brazos y que los extiende, pero que nadie la quiere consolar. Luego tenemos la segunda línea del texto, dice: Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Es decir, aquí vamos a entrar a un tema sumamente estremecedor, porque Dios levanta enemigos. Y eso es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque entonces significa que Dios, cuando está airado, va a levantarte enemigos que tú ni te imaginas, que tú ni siquiera, ni haces nada. ¿Por qué? Porque a veces tú no has hecho nada. Y ahí va a salir una persona que te va a detestar. Y te preguntas y te cuestionas, ¿por qué me odia? Bueno, a veces uno hace cosas para que lo aborrezcan a uno, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos metidos en el tema de redes sociales, porque todas las personas están en redes sociales, uno que otro no está en redes sociales, algunos están en WhatsApp, otros están en Facebook, otros están en Instagram, otros están en TikTok, otros están en YouTube, otros están ¿me faltó alguno? El que añada. Hay un principio que dice: entre más cosas compartas en cualquiera de las redes sociales, más detestable o más odiado te vas a volver. Es decir, entre más cosas compartas. Hay gente que entra al Facebook solo para ver y solo para envidiar. Hay gente que al Facebook solamente entra para ver qué está publicando la otra persona. Y fíjense lo que me pasó una vez con un amigo. Compartí en la época del COVID, compartí que oraran por un amigo mío. Y estaba grave en el COVID. Y entonces me habla alguien y me dice: oyes, nunca me habla, nunca se comunica conmigo, nunca tiene preocupación de lo que publico, pero esa vez sí me habló y me dijo: oyes, ¿que sí está muy grave? Pero no me lo dijo en el tono de una preocupación genuina, de decir, si es que está grave, pues a ver cómo le hacemos, hay que orar más, hay que ayunar, sino me lo preguntó como diciendo: ¿sí se va a morir? ¿O se va a morir, verdad? Entonces, cuando dice el texto que Dios le levantó enemigos a Jacob, quiere decir que nuestros enemigos a veces Dios los levanta. Y eso es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque no es casualidad que de repente tengamos enemigos. Y luego, la parte que nos va a servir como base del estudio de esta noche es al final, cuando dice: Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Vamos a ver qué significa la palabra abominación. Es una de las palabras más fuertes de la Escritura, porque cuando Dios abomina o cuando alguien es abominable, a lo largo de hay varios conceptos para hablar del pecado. En el pecado podemos encontrar transgresiones, podemos encontrar rebeldía, podemos encontrar iniquidad, podemos encontrar la propia palabra pecado y podemos encontrar la palabra abominación. Y aquí utiliza esa palabra como ya la ha utilizado en otros versos, pero la utiliza para hablarnos en un sentido en el que vamos a comprender cuál es el sentido de la palabra abominación. Es decir, Dios, ¿qué fue lo que hizo con Jerusalén? Le levantó enemigos, y esos enemigos la vieron como si fuera algo abominable. A nosotros nos percibe la gente en función de muchas cosas, y nosotros percibimos a la gente en función de muchas cosas. Nosotros, todos los que estamos aquí y los que nos siguen en las transmisiones, tenemos una forma de ver a las personas basados en lo que nos hicieron, como nos educaron, como nos formaron o como fuimos desarrollando nuestra personalidad. Todos tenemos prejuicios. Y nosotros juzgamos en función, el primer juicio que nosotros tenemos de una persona es como la vemos. No tengo nada, y si tiene alguien aquí un tatuaje, no lo digo por él ni por ella, pero hay gente que si trae un tatuaje, automáticamente hace 30 años, estoy hablando de 30 años, no ahorita, no voy a decir que pienso eso ahorita, pero hace 30 años quien traía un tatuaje, ¿qué era? Un expresidiario. Hace 30 años. Y hoy hay gente que ve a alguien tatuado y dice: ah, caray, ¿y ahora?
Entonces, pero eso es una función, ¿en función de qué? Por ejemplo, hay gente que nunca ha sabido nada de lo que significa estar en la cárcel. Yo desde muy chico visité la cárcel y no decía, pastor, pues desde entonces era usted pícaro, ¿no? No, porque iba yo a vender duraznos y aguacates a la penitenciaria de Iscotel. Y cuando iba yo a vender ahí, nos revisaban y hacían una serie de cosas. Y me acuerdo que cuando llegábamos a la zona de ventas, el señor que estaba ahí con la bocina decía, duraznos, han llegado los duraznos, duraznos de este lado, duraznos. Y ya los que tenían dinero llegaban y nos compraban nuestros duraznos. Y la vida era difícil allá adentro, era complicada. Entonces, cuando nosotros somos resultado de nuestros prejuicios y observamos y vemos a la gente en función de eso. Ahora, Jeremías dice que la gente, ¿cómo vio a Jerusalén o cómo vio a los habitantes de Jerusalén? Los vio como o con abominación. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Bien, ya ese es nuestro texto. Hoy la letra que corresponde es la letra P. Es la letra que corresponde a esta, es la letra 17 del alfabeto hebreo. Nosotros no nos adentramos, no buscamos no le damos sentido a las letras. Los hebreos, hermanos, tienen un sistema de interpretación que es el de la numerología, y a cada letra los hebreos le dan un número, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen números que son muy importantes para interpretar la Biblia. Uno de ellos es el 1. Cuando la Biblia dice, el Señor tu Dios uno es, ellos dicen que el 1 es el origen de todo. Y ellos así establecen, cada número le dan un sentido. Nosotros no, porque ¿cuál va a ser nuestro problema? Nuestro problema va a ser cuando lleguemos al griego, al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no hay hebreo, lo que hay es griego, y entonces ya tenemos un problema para interpretar la Biblia. Pero en esta ocasión corresponde a la letra P nuestro estudio. Bien, comenzamos con nuestra introducción, hermanos. Es doloroso y daña severamente nuestra autoestima cuando somos despreciados. Bien, antes de eso les voy a decir cómo se llama nuestro título de esta noche. Nuestro título de esta noche la serie se llama Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Y el estudio de esta noche lleva por título Cuando llega el desprecio. Vamos a hablar del desprecio. Hay dos palabras que son muy parecidas, desprecio y menosprecio. La Biblia a veces nosotros lo usamos de manera indistinta, ¿no? Dicen, me despreció. Y otros a veces decimos, me menospreció. Son palabras que tienen un sentido, tienen un significado de la valorización que le damos a las cosas y a las personas. Todos nosotros tenemos una tabla de valores, y esa tabla de valores la ocupamos para distinguir a las personas y distinguir las cosas. Hay cosas que cuando para a nuestro juicio no valen nada, pues las despreciamos, porque no valen nada. Pero esas mismas cosas pueden valer mucho para una persona, muchísimo. Por ejemplo, el rico que tiene mucho dinero, para él ¿qué les gusta? Para él una casa de interés social no sirve, porque tiene mucho dinero. Y entonces, ¿qué hace con una casa de interés social? La menosprecia. Pero nosotros que no tenemos a veces un lugar donde vivir, pues decimos, la casa de interés es casi mi palacio. Ahora, el problema no está tanto con las cosas, el problema está con las personas. Porque hay mucha gente que tiene su tabla de valores y cuando ve a una persona la aplica de manera inconsciente a veces, y lo triste es cuando la aplica de manera consciente, porque dice, ese señor, déjalo. Si pasa, déjalo que pase, si no, pues déjalo, ni le hagas caso. ¿Por qué? Porque aplicamos una tabla de valores. Ahora, el profeta Jeremías nos va a llevar a esta idea. ¿A qué idea? A la idea del desprecio. Y la serie se llama Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Y el estudio de esta noche se llama Cuando llega el desprecio. Punto A, el desprecio que aleja la ayuda. Y punto B, el desprecio que convierte en enemigos o en enemigo al prójimo. Estamos ahí pues detenidos en Jeremías, y Jeremías nos va a enseñar el sentido que tiene el menosprecio. Es muy triste cuando nos menosprecian, cuando nos desprecian. Es muy triste porque eso en términos muy sencillos lo podemos ver ahorita con lo que está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, lo último que sucedió de todo el drama que están viviendo nuestros hermanos
migrantes allá, es que detuvieron a un niño de 5 años llamado Liam, que lo detuvieron y lo mandaron al ICE, al sistema al sistema o al Departamento de Migración de los Estados Unidos y lo juzgaron. 5 años. ¿Qué puede representar de peligro un niño de 5 años? Pero es una manera ¿de qué? De despreciar, de mostrarle a la gente, a los migrantes en particular, que son seres despreciables. Y entonces eso provoca en nosotros algo que es muy dañino para nuestras vidas, que es la pérdida de la autoestima. La autoestima es lo más valioso que tenemos, porque es el valor que nos damos a nosotros mismos. Todos los seres humanos valemos, amén. Usted vale mucho. Pero el problema es que cuando nosotros perdemos nuestra autoestima, pensamos que no valemos nada. Por eso es que cuando tenemos esa forma de ver la vida, pues andamos mendigando, pensando que pues, no somos merecedores de nada. No merecemos nada y entonces nos conformamos con lo que nos dan, pensando que eso es lo que nos toca, cuando en realidad, por dignidad, nosotros tenemos un valor para Dios muy importante. Bien, estamos entonces aquí en el título de esta noche: cuando llega el desprecio que aleja la ayuda de Dios y el desprecio que convierte en enemigo o enemigos al prójimo. Estamos en la introducción, ¿verdad? Es doloroso, les decía, y daña severamente nuestra autoestima cuando somos despreciados, pero se vuelve verdaderamente insoportable cuando pasamos por necesidades o situaciones adversas y no encontramos nada más que desprecio de quienes nos rodean, que ajenos a nuestra deplorable situación, solo aciertan a mirar a otro lado. Es decir, de por sí que nos desprecien es terrible. De por sí, es triste. Y cuando a uno lo desprecian se siente muy feo. Se siente pasa uno una situación muy difícil. Y no sabemos a veces en qué apoyarnos. Y lo que hace la Escritura y lo que hace Dios es que Dios le da el valor a nuestra vida que necesitamos. Miren, a David lo persiguieron de manera injusta, de manera implacable, solo por el hecho, a David lo persiguieron por un solo hecho. Y a veces digo, que te alaben es bonito para ti, pero a otros le hace daño. Cuando te reconocen a ti por algo que haces, ten cuidado porque hay alguien que no le gusta eso. Entonces, cuando David regresa de derrotar a Goliat, las mujeres cantan, o en Israel se compone una canción que solamente nos dan, no sé si el estribillo, pero no nos dan todo el himno, nomás nos dan, creo que son 10 palabras. Cuéntenlas. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. ¿Cuántas son? ¿10 u 8? Así dice. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Cuando lo oye Saúl, dice, pues ¿qué pasó? Yo soy el rey. ¿Y este? Y lo empieza a perseguir. Lo persigue por todos lados, lo persigue por el desierto, lo persigue por los valles, por las montañas, y lo persigue, y no lo logra alcanzar. Y entonces él le había dado por esposa a su hija Mical. Y entonces dice, no lo logro alcanzar, pero lo voy a dañar en lo que más le duele. Y entonces toma a su esposa y la casa, la separa de David y la casa con un hombre llamado Palti. Y dice, ya me desquité de él. Pero no sabía que en realidad estaba dañando ¿a quién? A su hija. Bien, David recorre todo eso, vive por acá, vive por allá. Y llega un momento en que David se cansa, porque es cansado andar siendo odiado por alguien, siendo menospreciado, siendo despreciado por alguien. Y entonces llega un momento en que David se cansa, pero Dios ahí lo toma y le hace componer uno de los salmos más maravillosos que nos ayudan a dignificarnos, a hacernos personas que valemos, a recordarnos que somos valiosos. Porque hay días en que la verdad sentimos que no valemos. Hay personas que nos hacen ver que nuestra vida no tiene valor. Y cuando llegan ese tipo de personas, ¿cómo nos duele?
Porque a veces son personas que apreciamos mucho. Porque si por ejemplo, un vecino que de por sí ni te cae, no te llevas con él, pues lo que diga, ¿qué importa? Pues no importa, porque pues a mí ese vecino o esa persona no me merece no me merece ninguna clase de consideración. Pero ¿saben cuándo duele? Cuando hay una persona de la que esperamos. Y David estaba siendo perseguido por su suegro. Y le habían quitado a su esposa. Y entonces compone este salmo. ¿Qué el salmo compone? El Salmo 8, que dice: oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y luego dice: cuando veo la luna y las estrellas, cuando veo los cielos que tú formaste, la luna y las estrellas que hiciste con tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. Le hiciste señorear sobre todas las cosas de la tierra. Ese es el ser humano. Esa es la dignidad. Y Dios nos tiene que recordar. Ahora, Jeremías nos va a hablar de lo contrario. Lo contrario, cuando una persona es menospreciada, es cuando una persona pierde su valor y no se le da el valor que tiene. Esa es la experiencia del menosprecio y del desprecio de la que nos va a hablar Jeremías en el verso correspondiente a la letra P del alfabeto hebreo, con la que abre el texto que meditamos en esta ocasión, para mostrarnos una de las graves, tristes y lamentables condiciones que se suscitan cuando la ruina espiritual llega a la vida de las personas. Es decir, Jeremías, ¿qué es lo que nos va a presentar? Nos va a presentar una de las, es como una, no sé, los que en la secundaria, ¿cuántos de aquí les hicieron hacer un caleidoscopio? No, pues quién sabe a qué secundaria fueron, hermanos, ¿eh? Yo fui a una pública. Fui a la gloriosa Federal número 2. Ahí me enseñaron a hacer un caleidoscopio. Y el caleidoscopio, ¿cuál es uno puede pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son diferentes figuras las que se van formando con los cristales que se le ponen y se van formando. Y uno dice, mira, ese es justamente el libro de las Lamentaciones. Es una especie de caleidoscopio que nos va dejando ver diferentes aristas, diferentes formas en la que Dios castiga a una persona que lo ha hecho enojar. Es decir, ¿Dios se enoja? Sí. Primera verdad, Dios se enoja. Ahí está el libro de Jeremías, de Lamentación. Dios se enoja. Segunda verdad, Dios castiga. Y Dios castiga. Y tercera verdad, Dios castiga de las diversas maneras. Dios tiene muchísimos recursos, hermanos, para sancionarnos. Dios tiene muchas maneras para hacernos ver que estamos equivocados. Y tiene muchas formas y muchas maneras de hacernos ver que tenemos que regresar al camino. Lo va a hacer siempre. Ahora, ¿por qué lo va a hacer? Porque nos ama, porque nos quiere. La frase Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos es traducida de diversas maneras por la versión que tenemos de la Biblia en español, de las Biblias que tenemos en español. La frase que estoy diciendo, Jerusalén fue objeto de abominación, está al final de nuestro verso 17. En el verso 17 que hemos leído, dice así, al final. El verso 17 dice: Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Son los últimos dos renglones que están en el verso 17. Jerusalén fue objeto de la abominación de ellos. Esta frase, la frase Jerusalén fue objeto de abominación, esta frase, mis queridos hermanos, tiene diferentes traducciones en el español. ¿Cuáles son esas traducciones? Ustedes deben de saber que en español tendremos alrededor de yo pienso que unas 30 versiones de la Biblia, o quizás más, entre 30 y 50 versiones que podemos encontrar, tanto del lado evangélico como del lado católico. Por ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos la versión que por mucho tiempo fue la versión que la Iglesia Católica utilizaba, que es la Biblia de Jerusalén.
Luego, después de la Biblia de Jerusalén, apareció la Biblia latinoamericana, que es una versión católica. Luego, después de la Biblia de Jerusalén, después de la Biblia latinoamericana, apareció la versión Dios habla hoy. ¿Qué característica tienen estas tres Biblias, además de otras que están en el ámbito católico? Es que tienen, además de los 66 libros de la Biblia evangélica, tienen otros 7 que son, ellos le llaman deuterocanónicos. ¿Por qué son deuterocanónicos? Porque son después de que se hizo el canon. Y nosotros algunos le llamamos apócrifos. ¿Por qué? Porque los judíos no los aceptan. Ya se los he dicho, pero se los vuelvo a decir. Son Baruch, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, primero y segundo libro de los Macabeos. Son 7 libros, que 66 más 7 hacen un total de 73 libros. Nosotros, la versión, digamos, de las Biblias evangélicas, ahí tenemos muchas versiones también. Tenemos la nueva versión internacional, tenemos la versión, traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente. Tenemos también una gama de traducciones. Ahora, ¿qué pretenden esas traducciones? Hacer más entendible y más accesible el lenguaje bíblico. La versión Reina Valera, en el texto que estamos meditando, dice: Jerusalén fue objeto de su abominación. La versión de las Américas actualizada, así hay una versión que es evangélica, lo traduce así: Jerusalén se ha vuelto cosa inmunda en medio de ellos. Ahí vamos más o menos. En lugar de abominación, ¿qué palabra utiliza? La palabra inmundo. Y cuando hablamos de algo inmundo, ¿ustedes qué piensan cuando oyen la palabra inmundo? No van a decir, como me dijo un hermano una vez, pues yo pienso en Raimundo, ¿no? ¿Qué es algo inmundo? Bueno, ahí se las dejo ante su silencio. La Biblia, Dios habla hoy, traduce así: Jerusalén es para ellos objeto de desprecio. Ahí va más o menos perfilando. Ya vamos más o menos viendo cómo van planteando la idea. Reina Valera dice abominación. La versión Biblia de las Américas actualizadas dice inmundo. Versión Dios habla hoy dice desprecio. La nueva traducción viviente hace lo siguiente, o dice lo siguiente: que sean desechados como un trapo sucio, ¿no? Si ustedes, acá abajito, aquí, si ustedes quieren contemplar algo inmundo, algo despreciable, algo abominable, aquí abajito nada más está. Es un carro que se quemó todo. Y la gente que pasa, en la mañana bajamos a hacer tequio ahí con las personas, con los vecinos, para limpiar el carro que se quemó. Y la gente que pasa ni siquiera se asoma a verlo. Es decir, la gente pasa y nadie se detiene. Nadie dice, vamos a ver. En cuanto lo miran que está quemado, ¿qué hacen? Se pasan de largo. Porque son objeto, ¿qué? Despreciable. Pero ¿qué tal cuando viene la carrera panamericana? ¿Han ido a Santo Domingo cuando viene la carrera panamericana? ¿Cómo está Santo Domingo cuando viene la carrera panamericana? ¿Por qué? Porque toda la gente quiere ver los carros que son, algunos son de colección. Ya está la gente viéndolos. ¿Por qué? Porque son atractivos a los ojos. Ahora, la idea de abominación, la idea de inmundo, la perfecciona o la mejora la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque lo traduce como desechados como un trapo sucio. Y vamos a ver qué es un trapo sucio, ¿a qué se refiere? En tanto que la versión Reina Valera actualizada, no la 60, sino la actualizada, expresa: Jerusalén le resulta algo repugnante. Vean cómo ya va cambiando la cosa. Abominación, despreciable. ¿Cuál es la otra? Inmundo. La versión Nueva Traducción Viviente, trapo sucio. Y ya la versión Reina Valera actualizada dice que es algo repugnante. La razón, hermanos, de estas traducciones
radica en que la palabra abominación que usa la Reina Valera, despreciable, inmunda que utilizan las otras versiones, o trapo sucio que utiliza la nueva nueva traducción viviente, o repugnante, es que la palabra abominación, la palabra repugnante, la palabra desprecio y la palabra inmundo procede de un vocablo hebreo que es la palabra nidá, N-I-D-D-A, acentuada la nidá, que se refiere al estado de impureza ritual de una mujer durante los días de su regla. Y entonces, hoy en día ha avanzado muchísimo la ayuda para las mujeres cuando están en este periodo, porque hay toallas sanitarias, pero imagínense hace 3000 años cómo atendían las mujeres esa situación, si no había todo lo que ahora hay, ¿no? De las cosas más extrañas que a mí me suceden, mis queridos hermanos, es cuando llego a las farmacias o al lugar donde voy y pues tengo 3 mujeres en casa, mi esposa y mis 2 hijas, y de repente me dicen, pues pasa, entonces voy con mis cajas y las que están ahí se me quedan viendo diciendo, ¿y usted qué? Si usted no usa este producto. Pero pues no le voy a explicar, tengo 3 mujeres, ¿verdad? Una de las primeras cosas que se les enseña a las niñas, cuando son niñas, es que deben ser muy cuidadosas con esta parte de su vida. A las mujeres, cuando comienzan esta etapa de su vida, a veces ocurre en la escuela. Generalmente sucede en la escuela. Y entonces es muy penoso y causa, y las mujeres, casi todas las mujeres siempre ya después de que sucede eso van listas, porque saben que puede ocurrir, se dan cuenta que puede suceder en cualquier momento y tienen que cuidarlo. Ahora, la palabra nidá, la palabra abominación, tiene que ver con eso. Ahora, lo que Jeremías está usando es un recurso literario para decir que los enemigos de Israel veían a los judíos como cuando se encuentra una toalla sanitaria. Por eso utilizan la palabra ¿qué? Repugnante, ¿no? Porque es algo, bueno, cuando yo era joven era yo una cosa terrible. ¿Por qué? Porque sí tenía yo hermanas y todo y sabía cosas que pasaban con las mujeres, pero era yo un verdadero ignorante. Pero ya cuando tienes hijas te das cuenta que la vida tiene otro sentido y tiene otras cosas. Y entonces Jeremías nos va a llevar justamente a eso. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de prendas? La gente la desprecia. Y hay gente que lo ve y dice, vamos. Ni te acerques ahí, no, vamos. Ese es el sentido que le está dando Jeremías. Nadie, lo último que una persona va a ver con agrado es una toalla sanitaria usada. Y Jeremías está diciendo que Dios hizo que los enemigos de Israel lo vieran como un trapo sucio por la menstruación de una mujer. Y ese es el valor que tiene el libro de Jeremías, que nos presenta así. Porque una de las cosas que Dios siempre quiere de nosotros, es que hallemos gracia delante de las personas. Cuando Nehemías oye que Jerusalén está destruida, llora, ayuna y le pide a Dios, porque él va a hablar con el rey para que le permita regresar. Y hace una oración y le dice, Dios, que yo halle gracia delante de ese hombre. ¿Por qué? Porque cuando uno haya gracia delante de una persona, las cosas se facilitan. ¿Por qué? Porque uno haya gracia y las personas dicen, te voy a ayudar, ¿no? Por ejemplo, a veces llegamos con un trámite, cierran la oficina a las 3 y tú llegas con tu trámite 2:58. Y a veces son 2:55 y ya cerraron la ventanilla. Pero cuando uno haya gracia, llega uno y dice, son 2:58, quedan 2 minutos. Y la persona dice, ya voy a cerrar, pero pase con su documento, lo voy a atender. Eso es hallar
gracia. Pero cuando eres como Nidá, llegas a las 2, llegas a la 1 y ni te atienden. ¿Por qué? Porque te ven como algo despreciable o que se menosprecia. Implica entonces, la expresión Nidá tiene que ver con una forma en que Dios hace que las personas nos vean. Y es una condición, una situación muy lamentable para la vida de las personas, porque siempre dicen, ¿verdad? Como te ven, ¿qué? Te tratan. Como nos ven, nos tratan. Y debemos de ser muy, muy, muy cuidadosos, muy cautelosos, muy astutos para saber frente a qué clase de persona o cómo nos están viendo las personas. Uno automáticamente se debe uno dar cuenta que la gente no nos está viendo con buenos ojos. No nos está viendo. Y cuando es así, uno debe decir, ¿por qué? Porque uno va a perder tiempo tratando de convencer a alguien que nos vea de otra manera y no nos va a ver de otra manera, nos va a ver así, por sus prejuicios. Hay gente, miren, hay lugares a donde voy y me dicen profesión y yo tengo 2 alternativas. En algunas digo pastor y dicen, es pastor, pues déjenlo pasar. Y en otras, pero si voy a un lugar donde veo que la cosa es hostil al evangelio y digo que soy pastor, ¿qué voy a lograr? Nada, porque me van a despreciar. Y en otras, cuando voy a algún lugar y me dicen, ¿qué es usted? Digo, ¿qué le diré a él? Porque no voy a mentir, ¿verdad? En algunas ocasiones cuando veo que sí, la cosa se pone difícil, le digo, soy abogado. ¿No? Una vez falleció un amigo, el papá de un amigo de nosotros, y fui ahí a donde estaba el cadáver, y me dice, estaba ya los agentes de policía, y me dicen, oiga, estaban allá, y me dicen, ¿y usted qué es? Y le digo, soy abogado. Dice, no, ya como que la cosa ya dijeron, caray, ¿no? Pero si hubiera dicho otra cosa, pues no hubieran cambiado. Entonces nosotros, hermanos, nosotros debemos de saber que va a haber lugares donde no nos van a querer. No nos van a querer. Y debemos de percatarnos de eso. Llegamos así a nuestro punto, que si no los voy a sacar muy noche de aquí, hermanos. Punto A. El desprecio que aleja la ayuda. La primera parte de nuestro verso dice así, lo leemos las primeras 2 líneas del verso 17, dice, Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Todos juntos fuerte, 1, 2, 3, dice, Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Si hay algo que a veces tenemos necesidades que son muy urgentes, muy, muy urgentes. Y lo que está planteando Jeremías aquí es que la ciudad de Jerusalén o los habitantes de Jerusalén o los judíos estaban en una situación apremiante. Esta semana que pasó se conmemoró el fin del Holocausto o el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos de Rusia y los ejércitos de los aliados llegaron a Alemania. ¿Saben qué hicieron con los alemanes cuando los derrotaron? Todas las crónicas, tanto del lado de los rusos como del lado de los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, todas las crónicas dicen que no podían creer lo que vieron. No podían creer. ¿Cuánto cadáver? Y no estaban descompuestos en esas fechas porque era invierno. Pero encontraban fosas, encontraban gente, y las personas, cuando encontraron a los judíos en los guetos, en los campos de concentración, ya los judíos no eran personas. Algunos ya desvariaban. Y cuando los vieron entrar, dijeron, no nos vayan a matar, no nos vayan a matar. Y les tuvieron que decir, cálmense, no venimos a eso, los venimos a rescatar.
Los judíos clamaron por ayuda y nadie les oyó. Ahora, dice Jeremías que en el tiempo de Nabucodonosor, los habitantes de los judíos extendían sus manos y nadie los consolaba. Decía yo al principio que Jeremías, el libro de Lamentación, nos enseña un principio. Dios se enoja con las personas, Dios castiga y Dios tiene infinidad de maneras de castigarnos. Y uno de los castigos de los que nos habla Jeremías aquí es que castiga, haciendo que la gente no entienda o se desentienda de nuestras urgencias que tenemos en nuestra vida. ¿Me pueden decir qué cosas son hiperurgentes para nosotros? Una cosa que es urgente, ¿qué será? No, voy a decir, algún chico me va a decir, tener Netflix, ¿no? Otra me va a decir, no, hermano, que tenga yo un buen teléfono porque tengo que usar mi Instagram, ¿no? Pero ¿qué es lo urgente para una vida de un ser humano? Comer. Y los judíos de la época de Nabucodonosor extendían sus manos para ver si alguien les daba algo. Y no es que no hubiera. Yo siempre he pensado, cuando dicen, no, es que en Oaxaca es un país, es un estado con mucha pobreza. No es cierto. Vaya usted a la central y encuentra cajas de tomate podrido, nopales envejecidos. En un país donde hay pobreza y hay crisis alimentaria, ni eso queda. Lo recogen y se lo comen. Dice Jeremías, Sión extendió sus manos y no había quien le consolase. Una de las cosas con las que Dios castiga es con eso. Nosotros, sí, me imagino, ahorita ya todos se enteran sin necesidad de periódico. Ayer que pasó aquí, que vino la policía, trataba de detener a un muchacho y lo terminaron matándolo. Aquí les decía yo a los hermanos en la mañana, todo se escucha, todo se oye. Y entonces estábamos todos asustados porque los policías en coro le gritaban, ¡suelta el arma, suelta el arma! Y era un griterío, ¡suelta el arma! Y se empezaron a sonar los balazos, ¡suelta el arma! Hasta que sonó una ráfaga y ahí acabó la vida de ese muchacho. Dice Lamentaciones, extendió sus manos y no hubo quien la consolase. De verdad que es como una temeridad, es como una locura de expulsar a Dios de nuestras vidas. Decirle a Dios, no me interesas, me tienes sin cuidado lo que hagas. Y Dios dice, está bien, no hay ningún problema. Pero nos recuerda que nosotros tenemos necesidades que son profundas y que se necesitan y que no se solventan de ninguna otra manera, de ninguna otra forma, sino solamente y exclusivamente a través de Dios. Los seres humanos tenemos un diseño de tal forma o de tal manera, o estamos diseñados en que hay algunas necesidades que no se pueden complementar con nada. En las mañanas les decía yo de los archivos de Jeffrey Epstein. Tenían todo el dinero del mundo. Bill Clinton, Bill Gates, el príncipe de Inglaterra, Andrés, Jeff Bezos, todos los multimillonarios del planeta. Y estuvieron en esos problemas. Porque hay cosas que solamente Dios puede llenar en nuestras vidas. Ahora vean lo que dice, Jeremías dice, extendió sus manos Sión y no hubo quien la consolase. Punto B de nuestro estudio, el desprecio que convierte en enemigo al prójimo. Las otras dos líneas, la tercera y cuarta línea de Lamentaciones 1:17, dicen así. ¿Me acompañan a leerla? La tercera y cuarta línea, y quinta línea, 1, 2, 3, dice, Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. ¿Quién convirtió en enemigos a los vecinos de
¿Jacob o Israel? ¿Quién los convirtió? Me gusta mucho un verso de Proverbios que dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún hasta sus enemigos lo hacen estar en paz con él. Es decir, cuando se agrada a Dios de nuestra vida, de nuestro estilo de vida, aún nuestros enemigos se vuelven o dejan de ser nuestros enemigos. Pero aquí dice lo contrario. Aquí dice, ¿qué hizo Dios? Convirtió en enemigos a los que eran vecinos de Israel. ¿Saben qué es lo más terrible que nos puede suceder en esta vida? Que la persona que vive a nuestro lado, que es nuestro vecino, que estamos ahí, sea nuestro adversario. O sea, nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque vamos a vivir unas experiencias bien tristes, porque va a estar molestándonos, va a estar ahí perturbándonos, va a estar ahí incomodándonos. Pero ¿quién hizo eso? ¿Quién los convirtió en sus enemigos? ¿Quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios levanta amigos y levanta enemigos. Cuando nosotros tenemos amigos, de verdad que la vida se hace menos pesada con amigos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer las llamas estuvieron llegando hasta acá, a la orilla casi. Pero cuando nos dimos cuenta ya habían subido varios vecinos, algunos son amigos, ya habían subido y ya traían sus cubetas, unos ya traían sus palas, traían hasta tierra para echarle. Era un griterío aquí, ¿no? No lo grabamos porque estábamos muy apurados, pero... Y me dio gusto porque imagínense, en una crisis, uno grabando, ¿no? Estamos todos ahí preocupados y uno ahí grabando, ¿no? Los enemigos son muy valiosos porque hacen menos pesada la vida. Pero a la inversa, un enemigo, hermanos, nos hace la vida súper pesada. Ahora, ¿quién le levantó a sus enemigos? A los judíos. Dios. Ahora, una de las formas en que Dios castiga la obstinación, la rebeldía, la forma en que castiga la dureza de nuestro corazón, es levantándonos enemigos. ¿Y por qué lo hace? Porque pues, no te interesan las cosas de Dios. No te importan. No te importan. Y hay gente que a veces, hermanos, a veces un problema, una situación de nosotros se resuelve tan solo con la voluntad de una persona. Que esa persona diga, ok, adelante. Nada más. La vida de todos nosotros se puede resolver de una manera bien sencilla, que alguien diga, está bien, ahí está, pásele usted, le recibo lo que tiene, hágalo, sencillamente. Pero un problema se vuelve insuperable, insoportable, cuando una persona dice, no lo voy a hacer. Y hay gente que a veces nos hacemos de enemigos, que dicen, vas a pasar sobre mi cadáver para que eso se resuelva. Porque mientras yo esté aquí, no lo voy a hacer. Y eso causa nos desgasta como ustedes no tienen idea. Nos desgasta. ¿Verdad que se siente bien padre cuando tenemos un proyecto o un plan y vamos llevándolo poco a poquito? Por ejemplo, decimos, este plan lo voy a hacer y nos encontramos con gente así, adelante, adelante. Todo se va abriendo, ¿no? Y uno va encantado, uno va feliz, y dice, no, ya se abrió acá, ya se abrió allá, y eso parecía que no se iba a abrir, pero ya se abrió. Y uno dice, qué bueno, gracias a Dios. Pero a veces es al revés. La puerta más sencilla, que se tenía que abrir rápidamente y sin ningún problema. Pues no quiero sonar como los filósofos de ahí del norte, ¿no? Está cerrada con 10 candados, ¿o con cuántos candados? Porque Dios levanta enemigos que nos van a causar muchísimos males. Jeremías entonces tiene la intención clara de mostrarnos por qué, pero ¿por qué pasa esto? Porque la gente se vuelve abominable,
repugnante, despreciable. Cuando la ruina espiritual llega a la vida de una persona, una de las cosas que acontecen, una de las cosas que suceden, es que la gente ya no le da valor a su vida, ya no es importante. Y cuando una vida o cuando la vida de una persona deja de ser importante, si esa persona tiene alguna autoridad o tiene cierta influencia en esa vida, le va a hacer mucho daño. Jeremías entonces nos lleva a reflexionar, a meditar, que el único que le da el valor exacto a nuestra existencia es Dios. Es el único que sabe, que le da tanto valor que Él nos cuida y nos protege. Dice el libro de Isaías, el libro de los Salmos, dice que somos como la niña de sus ojos. La parte más delicada del sistema ocular. Y es lo que hace que veamos. Y dice la Escritura que somos tan importantes para Dios que nos valora de esa manera. En sentido contrario, que es lo que está haciendo Jeremías. Cuando una persona no vale, se vuelve repugnante. Repugnante como una toalla sanitaria utilizada y tirada a la vista de todos. Y cuando eso sucede, las personas pierden el valor para las personas que tienen influencia en su vida. Jeremías escribió todo esto y lo estudiamos, no por otra razón, sino para recordar que Dios es amor, Dios es amor y es amoroso, pero también Dios es fuego consumidor. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Qué bendición, Señor, podernos acercarnos a ella, poder ser bendecidos, tomados, Señor. Tú eres el único que le da valor a nuestra vida. Somos muy importantes para ti, Señor. Pero tan importantes que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Ayúdanos a recordar eso todos los días, que somos valiosos para ti, que eres, Señor, el único que nos cuida y nos protege, porque somos tu tesoro, somos tu mayor bien. Muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.